Vamos a presentar a la directora del Liceo Rural Benavé Rivera, Laura Marcelino dos Santos. Laura es profesora de Ciencias Sociales, mención Geografía, egresada del SAP del Norte, es educadora ambiental y especializada en Historia Regional. Trabaja en educación secundaria y ya cuenta con 25 años como docente de Geografía. En los últimos años se desempeñó en cargos de adscripción. Es formada en gestión de centros educativos de la ANEP, formada en la elaboración de proyectos por la ONU a través de los cascos blancos de Argentina. Realizó consultorías de apoyo técnico para la OEA en proyectos de participación ciudadana de 2012 a 2016 en en Artigas, Uruguay y Cuaraí, Brasil. El resto de la biodata de Laura la pueden encontrar en la web, que por un tema de tiempos no la vamos a contar. Y la ponencia sobre la que va a estar disertando se titula El abordaje del sujeto que aprende como ser particular en contexto grupal. Adelante, Laura. Bueno, buen día, muchas gracias por la oportunidad de estar acá. Agradezco a Cerezo por haber aceptado la invitación, esta ponencia, que si bien no tengo una sólida formación en lo que tiene que ver con inclusión, eh, lo que sí vengo a contribuir aquí es con una mirada práctica y a compartir una experiencia que la viví en Finlandia. Empiezo entonces compartiendo pantalla. El título de la ponencia es El abordaje del sujeto que aprende como ser particular en contexto grupal. Y ese título que elegí parte de la base de que todos somos diferentes, con igualdad de derechos y oportunidades. Por lo menos en teoría deberíamos tener igualdad de derechos y oportunidades. Y acá, como dije al inicio, me voy a las cuestiones prácticas. La situación de enseñanza-aprendizaje debería aplicar un abordaje que contemple la dimensión subjetiva del que aprende y por ende atender a la singularidad de cada caso, aspecto que hoy en día está siendo reemplazado por pretender un ideal y una normatividad del funcionamiento humano, generando sus respectivas respuestas pertinentes. Lo que apunto acá es a la necesidad de un diagnóstico de funcionamiento individual, un diagnóstico no como una diapositiva, sino como un proceso de cada caso. Y que ese diagnóstico sea fruto de un vínculo y una comunicación entre, entre los entre los actores que están en el contexto diario y cotidiano de ese ser, de ese sujeto. Digo la comunicación, a lo que voy es más como ser humano, ¿no? A la comunicación como seres humanos. Porque lo que falta es, a mí me parece, ese vínculo que genera confianza, que fortalece la autoestima y el autoconcepto de cada uno, y siempre apuntando a una neuroplasticidad funcional o adaptativa. Voy a hablar palabras, en palabras criollas, como quien dice, ¿no? Esa demostración de afecto, de ser visto, esa contención, ese pequeñas tareas que le coloquen una validación muy buena, que lo haga sentir orgulloso de sí mismo. Eh, es, Todas estas cosas son no necesarias, imprescindibles para el desarrollo de todos y cada uno de los sujetos.
Eso, volvemos, es lo ideal. En algunos casos se logra en grupos chicos y con docentes y me refiero a secundaria, y docentes con una visión muy clara de la importancia de su rol y de su compromiso y de su ética como educador. Lamentablemente tenemos un contexto como que no está ayudando mucho. Bueno, por un lado está el contexto actual del alumnado, que tenemos cada vez más, en el primer caso no, que son estudiantes con alguna capacidad física o sensorial reducida. Odio la palabra discapacidad, lo digo y lo afirmo. Sí, alguna capacidad reducida. La creciente patologización de procesos neuronales, como, bueno, TEA, déficit atencional, hiperactividad. Y después tenemos un grupo nuevo que es el que sí podemos identificar y considero que hay que profundizar mucho en esto, que son los estudiantes con secuelas a raíz de la pospandemia, a raíz de la pandemia, ¿no? Eh, Son estudiantes, identifico y estoy hablando siempre de lo práctico en mi rol de adscrita en varios liceos y también como docente. Son estudiantes que de repente los años de pandemia fueron los años claves para estructurar, para generar alguna estructura de pensamiento lógico, o para aprender a leer, para aprender a escribir, o también sufrieron eh, algunas situaciones que los bloquearon emocionalmente. Estos estudiantes que a mí me tocó el año pasado, me pasó con un chiquilín y después vi repetirse esa situación varias veces. Los docentes detectaron que él no identificaba, no leía, pero sí escribía. ¿Y cómo? ¿Cómo escribe si no lee? Ellos aprendieron a dibujar las letras. Entonces van pasando a través de las copias, pero no saben leer. Y cuando hice un, un relevamiento del centro, habían 5 casos que habían llegado a secundaria sin saber leer. Y me extendí a otros centros educativos preguntando si se repetía la situación, y sí, aparecen cada vez más y más casos de estudiantes que llegan a secundaria sin una estructura de pensamiento lógico sólido, o en algunos casos sin saber leer. O sea, no tienen ninguna dificultad que corresponda a un proceso neuronal, no tienen ninguna capacidad reducida, pero el no haber tenido, eh, no haber tenido esa oportunidad cuando debería tenerlo, los hace llegar a etapas de la vida donde sienten, y lo sienten de verdad, esa carencia. Podemos decir que son Perdón, excluidos, Laura, excluyen ¿podrías volver en un otros. poquito para atrás? Porque Muchas cosas, desde, bueno, de que molesta hasta crisis de pánico. Hay alumnos actualmente que están llegando a la educación secundaria sin manejar el código escrito, sin tener las estructuras básicas de pensamiento lógico. No tienen ninguna discapacidad, entre comillas, o capacidad reducida, pero sí, y a raíz de la pandemia, eh, esa situación no les permite acceder al conocimiento. Por lo tanto, en algunos casos ellos son excluidos en la medida de que no acceden al aprendizaje como los demás compañeros, o en otros casos se autoexcluyen. O sea,
quedan frente al grupo, quedan con la autoestima y el autoconcepto tan disminuido que buscan, que han tenido crisis de pánico, que tienen problemas de indisciplina, que tratan de alguna manera de disimular aquella carencia que se vuelve evidente en un contexto grupal de aula. Y por el otro lado tenemos la cuestión de los docentes que están con multiempleo, ahí, con una cantidad de registros que les exigen, es exhaustivo, corriendo de un lado para el otro, con muchos de ellos con esa necesidad de poder ayudar a que el alumno, de poder cumplir con su rol y su función, pero a veces les falta capacitación, a veces les falta, y esencialmente les falta tiempo, les faltan espacios de coordinación para poder hablar, a ver qué funcionó, qué no funcionó. No hay espacios de coordinación para la inclusión. Lo que sí, algunas coordinaciones de centro, pero muy poquitas al año y de poco tiempo. Y en el caso de la formación de los docentes, o sea, desde su formación inicial, no cuentan en la currícula con una capacitación para la inclusión. Yo trabajo en un liceo actualmente que es prácticamente de práctica, porque vienen estudiantes ya con didáctica 3, y siempre charlo con ellos, ¿no? Y se sigue en aquello de planificar las clases para un alumno estándar. Y, no se pide, por ejemplo, no hay formación en el diseño universal de aprendizaje, ni tampoco en el diagnóstico, ni tampoco en esa planificación adaptada a los estudiantes que tenés, atendiendo las múltiples diferencias que tienen. Eso no es tenido en cuenta ni siquiera en la evaluación. Sigue siendo como una formación concentrada en el papel del docente en ese momento. Sé que es un proceso complicado, sé que es un proceso que comienza en Uruguay a tomar forma, por decir de alguna manera, porque hace 25 años que estoy en la docencia y recién estoy viendo cómo hay cada vez, y eso se agradece al trabajo de ustedes, más oportunidades de formación, más espacios y más trabajo en red, por lo menos para conversar el tema, porque la verdad que los docentes se sienten bastante desamparados en el tema, ¿no? Dicen, bueno, está bien, accedemos a una capacitación, pero lo que no nos da es el tiempo para planificar, y baja bastante, es bastante frustrante querer y no te alcanza el tiempo, ¿no? O ni para la capacitación o la formación, y tampoco para la planificación. Sí contamos con muchos dispositivos de la NEP, por ejemplo, el Centro de Recursos, las aulas Mandela, capacitaciones, equipos capacitados que brindan asistencia de alguna manera a los centros educativos, eh, pero igual no hay una comunicación fluida entre todos estos dispositivos y el docente en su práctica de aula, o el docente para aquel estudiante al cual está pidiendo apoyo. ¿Y por qué? Porque falta tiempo y falta espacios.
eso todos reiteran lo mismo, como que están los dispositivos, uno puede recurrir, pero el tiempo para sentarse, conversar y continuar un proceso que no sea una única instancia, como decía al principio, que el diagnóstico se convierta en un proceso, eso es una carencia importante que para el profesor que está dentro del salón de aula, para el docente en un contexto grupal, todo esto se configura en una situación que termina excluyendo al estudiante. Y puede hasta contribuir a una neuroplasticidad negativa. Y lo digo porque puede haber casos excepcionales en que sí es aquel docente que planifica de forma diferenciada, sí logró entender cómo aprende el estudiante o sí logró llegar. Pero lo que he visto y lo que he vivido lamentablemente, y tengo que decirle, es que la mayoría de los estudiantes que requieren una inclusión terminan recursando. O lo que es peor, en algunos casos termina siguiendo su tránsito, pero siendo consciente la familia de que no ha progresado. Y eso duele mucho, nos duele como docentes y nos duele como personas. Bien. A raíz del premio Nodo que ganamos el año y allá, debido a ese premio que ganamos y tuvimos la oportunidad de ir a Finlandia, obviamente una de las cosas que preguntaba era, bueno, ¿cómo se maneja la inclusión? ¿Cómo se aborda la inclusión aquí? Y fue una experiencia muy interesante porque la capacitación era de inmersión, o sea que nosotros teníamos la oportunidad de dialogar con los docentes, con los estudiantes y con los directores en diferentes subsistemas, en diferentes centros, con diferentes realidades. Y acá comparto los principios claves de la inclusión en las escuelas finlandesas. Individualidad e igualdad. El sistema finlandés reconoce que cada estudiante es único, con necesidades y fortalezas distintas. Se enfatiza la importancia de brindar apoyo adaptado a los requisitos específicos de cada alumno, garantizando oportunidades equitativas para todos. Le pregunto a una directora, ¿cómo abordan la inclusión acá en Finlandia? Me dice, mira, para empezar nosotros excluimos la palabra inclusión. Tratamos de excluir la palabra inclusión porque significa que hay un estándar, una normalidad y hay otros que son diferentes y necesitan ser incluidos. Entonces partimos de la base siempre de que todos son diferentes. Y capaz que cementar esa idea de que todos son diferentes dentro del contexto de aula y dentro del contexto de centro sería la primera clave para beneficiar a los que se sienten diferentes o se sienten excluidos por ser diferentes. Lo otro, la cultura escolar cercana. En principio, promueve la idea de que el apoyo llega al alumno. Esto implica que los recursos e intervenciones se integren en el entorno de aprendizaje existente del estudiante en lugar de segregarlos.
existe la figura de el asistente. Lo que me llamó la atención no fue solo la figura, sino el cuidado con la autoestima para integrar el autoestima del sujeto que tienen todos los gestores al integrar a esa figura dentro del aula. O sea, el asistente sabe por quién está y para qué está, pero el grupo no sabe. Para el grupo es el asistente del profesor, el asistente del docente. Entonces, hasta en eso tienen el cuidado de no afectar a que la persona se sienta excluida por ser diferente. Dentro del aula, lo que vi clarito es que el asistente lo que permite, el asistente puede visualizar en cada unidad curricular cómo responde el alumno desde el aula. Mantiene reuniones con todos los docentes y también con el estudiante, si es que amerita, y con las familias también. Eso permite un diagnóstico como proceso y eso permite también una metacognición, o sea, en el diálogo, una metacognición compartida, por decir de alguna manera. En el diálogo van descubriendo y creando las herramientas para poder incorporar los aprendizajes en conjunto, o sea, lo va ayudando al estudiante a ser consciente de los procesos en que sí puede incorporar los nuevos aprendizajes. El fomento de valores comunitarios. Las escuelas finlandesas se centran en crear una comunidad que valora la diversidad y la inclusión. Este enfoque busca establecer un ambiente de apoyo donde los alumnos se sientan aceptados y respetados. Promover la diferencia, básicamente en todos los sentidos. En bachillerato fue donde más se ve porque cada alumno elige sus, sus unidades curriculares, pero también valorizar la diferencia, que creo que es lo que todos los que estamos aquí apuntamos como el principal camino en vez de la normatividad o la estandarización. Transformación de barreras en recursos. El sistema promueve un enfoque proactivo para abordar los desafíos. En lugar de ver las dificultades como barreras insuperables, se consideran oportunidades para identificar y proporcionar los recursos y apoyos adecuados. Trabajamos siempre sobre, y acá estoy hablando como docente, que también lo hice, ¿no? Sobre lo que le falta y no sobre la potencialidad que puede desarrollar o sobre lo que puede aportar a los otros. Todos tenemos algo para aportar y es muy benéfico y estimulante sentir que una persona que de repente tiene una capacidad reducida tiene algo con lo cual puede aportar y contribuir también al grupo. Después, enseñanza conjunta. El principio de la inclusión se refleja en la práctica de enseñar a los estudiantes de todas las habilidades juntos en el mismo aula, siempre que sea posible. Este enfoque inclusivo beneficia a todos al promover la comprensión, la empatía y la aceptación de la diferencia. Y acá, por ejemplo, en Uruguay tenemos los espacios de acompañamiento pedagógico que tienen que venir aparte, que tienen que venir contraturno muchas veces, pero no hay una persona dentro del aula que pueda ayudar o asistir a aquel docente para que se logre una mayor inclusión, de hecho, en el aprendizaje grupal. Y después, por último, acá les muestro son las 3 etapas,
se divide en 3 etapas, por eso el diagnóstico como proceso siempre se inicia con el nivel de apoyo general, que ahí estaría tipo lo que es el diseño universal de aprendizaje y bueno, y la planificación del docente diferenciada para algunos casos atendiendo las necesidades especiales que tenga, algún aporte en algún dispositivo tecnológico y bueno, de repente, si se incluye con eso al estudiante, si no genera exclusión utilizando estas herramientas en una primera etapa, continúa su proceso. Pero si el estudiante necesita un apoyo más específico, se pasa al apoyo intensificado. Que incluye un plan de aprendizaje desarrollado en colaboración con el estudiante, sus padres y educadores. Este plan detalla objetivos, estrategias para atender las necesidades del alumno con posibilidad de recibir horas adicionales de instrucción. O sea, en lo primero solo dentro del aula, en lo segundo se intensifica dentro y fuera del aula y participa siempre, las reuniones son siempre entre el asistente, los docentes y las familias de aquellos que requieran. Es una construcción en conjunta en pro del estudiante. Y el tercer nivel de apoyo está reservado para quienes requieran intervenciones más intensivas. Se lleva a cabo una evaluación pedagógica para analizar fortalezas, desafíos y estilos de aprendizaje del estudiante basado en los hallazgos y se crea un plan educativo individual. Perdón, Laura, estamos pasaditos de tiempo, te pedimos que hagas la síntesis. Sí, bien, bien. En el plan educativo individual, acá lo que se trata es de que tenga una inclusión física el estudiante, en otros aspectos está incluido grupalmente, pero el plan de aprendizaje sí es particular y es fruto de todo ese diagnóstico y proceso entre familia, docentes y asistente. A mí me pareció algo muy espectacular, quería compartirlo porque se respira la igualdad a través de la diferencia y eso me pareció fabuloso. Yo acá estoy en un liceo e intenté implementar con los acompañantes pedagógicos y realmente es algo muy beneficioso para todos los estudiantes, porque aparte se genera un vínculo de confianza muy, muy bueno que es la base para cualquier crecimiento y desarrollo neuronal. Muchas Gracias, Laura, gracias. por compartir. Realmente muy, muy interesante y muy claro lo que has transmitido, toda la situación que están viviendo en la región, en esa región del país, la relevancia en la centralidad del estudiante, el considerar que todos pueden aprender, la participación real, tanto en aprendizaje como en integración en aula. Te dejaron algún comentario en el chat que después podés retomar y leer y te queda un lindo camino de desarrollo profesional docente en el centro, un lindo espacio de trabajo en conjunto para poder avanzar en la construcción de aulas más heterogéneas. Bueno, muchas gracias.